Las puertas de roble del juzgado de Ciudad Juárez se abrieron con un crujido y el eco de mi bastón golpeando el mármol atravesó los murmullos apagados del lugar. Cada par de ojos se giró hacia mí y por un instante el silencio engulló la sala como una ola. Sentí el peso de sus miradas, jadeos, respiraciones contenidas, incredulidad, flotando en el aire. A mis 72 años sabía lo que veía en una viuda frágil, el cabello recogido en un moño, los hombros encorvados cada paso. Un esfuerzo. Pero también veían algo más, algo que no esperaban. A mí viva caminando presente. Al otro lado de la sala mi hijo Damián se levantó de su silla con su abogado, susurrándole algo al oído. Su rostro palideció al instante en que sus ojos se encontraron con los míos. Sus labios se abrieron, sus manos temblaron, y entonces vinieron las palabras desgarradas e incrédulas. «Dios mío, es ella». El público jadeó más fuerte esta vez, un murmullo recorriendo los bancos. Damián retrocedió como si hubiera recibido un golpe invisible, aferrándose al borde de la mesa de la defensa, antes de desplomarse en su silla. Por un segundo pensé que se desmayaría por completo. El martillo del juez golpeó con fuerza. «¡Orden! Esta sala mantendrá el orden». Pero el orden ya se había roto. La gente se inclinaba unos hacia otros, los susurros tejiendo una red de asombro. Capté fragmentos. No estaba muerta, estaba en coma. Él dijo que nunca despertaría. El abogado de Damián hurgó torpemente en una carpeta, su rostro enrojeciendo. Murmuró algo, pero lo bastante alto para que los cercanos lo oyeran. Pero el acta de defunción fue presentada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Mi bastón se clavó en el suelo mientras me estabilizaba mi pecho subiendo y bajando, con una furia que contenía tras mis costillas. Un acta de defunción. Mi propio hijo no solo había intentado borrarme de mi hogar, mi patrimonio, mi dignidad. Había intentado borrarme de la vida misma. Avancé hacia el frente de la sala, cada paso deliberado. El clic de mi bastón, marcando el silencio. Los papeles de los abogados revoloteaban como alas nerviosas. Mi nombre estaba en cada hoja, en cada documento falsificado que habían presentado. Y aquí estaba yo, prueba viva contra las mentiras escritas en esas páginas. Me senté en la silla de los testigos con las manos cruzadas en mi regazo. Mi cuerpo temblaba por el esfuerzo, pero mi mirada no vaciló. Al otro lado del pasillo los ojos de Damián saltaban frenéticos, buscando una salida donde no había ninguna. El juez se inclinó hacia adelante. «Señora Velázquez», dijo con calma, «¿está preparada para testificar?» «Sí, señoría», respondí, mi voz firme aunque mi corazón latía con fuerza. El sonido pareció cortar la sala, rompiendo la imagen que Damián había pintado durante meses. La anciana que él declaró incapacitada, incompetente, incapaz de hablar, ahora estaba aquí, hablando claro, reclamando su nombre. En ese instante los años de silencio, de coma, de abandono, parecieron plegarse sobre sí mismos. No era el fantasma que él había creado de mí. Era carne, aliento, voluntad. El martillo del juez golpeó de nuevo, esta vez más suave. «Procedan». Y mientras las preguntas comenzaban a formarse, mientras los ojos se volvían hacia mí con asombro y sospecha, sentí los recuerdos agitarse subiendo a la superficie como piedras bajo el agua corriente. Recuerdos del colapso en mi hogar, los pitidos estériles de los monitores del hospital, la traición silenciosa de pasos que nunca llegaron. Recuerdos de firmas que nunca escribí, palabras que nunca dije, propiedades que nunca entregué. La sala se desdibujó y por un momento todo lo que vi fue el principio, el día en que todo cambió. Y así, mientras mi testimonio se preparaba para desplegarse, el pasado regresó por completo. Meses antes del martillo y los jadeos, antes de que el juzgado se convirtiera en mi campo de batalla, era solo una maestra jubilada en mi vieja casa, estilo colonial, en la calle Hidalgo. La casa crujía con sonidos familiares, el gemido de las tuberías en invierno,
El zumbido suave del reloj de pared que mi esposo Javier había dado cuerda cada domingo antes de su muerte. Mis días se habían vuelto tranquilos, llenos de libros, té y los pequeños rituales de una viuda que había hecho las paces con la soledad. Fue una tarde de septiembre con la luz del sol colándose por las cortinas de encaje, cuando el primer dolor me golpeó. Agudo, repentino, despiadado, me apretó el pecho como garras de hierro. Mi respiración se detuvo. El plumero se deslizó de mis dedos y cayó silenciosamente sobre la alfombra. Me aferré a la mesa para estabilizarme, pero la habitación se inclinó girando a mi alrededor. Mis rodillas cedieron. El suelo se alzó hacia mí y sentí el cruel golpe de la madera contra mis huesos. El aire en mis pulmones ardía. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. A través de la neblina vi a Damián parado en el umbral, con el celular ya en la mano. Una oleada de alivio me recorrió, pero se desvaneció rápido cuando capté la expresión en su rostro. No era pánico, no era miedo. Era algo más frío cálculo. Me miró mientras me retorcía jadeando. Extendí una mano temblorosa hacia él. No se movió. En cambio, sus labios se curvaron en algo casi como una sonrisa burlona. «Tal vez el destino me está dando un regalo», murmuró apenas audible, pero lo suficientemente claro para atravesar la niebla que me envolvía. Quise gritarle arañar mi camino de regreso desde la oscuridad y exigirle qué quería decir, pero las sombras me presionaron. Mi cuerpo se quedó inmóvil. Cuando la conciencia regresó, fue fragmentada flotando en un mar de pitidos mecánicos y luz estéril. No podía moverme, no podía hablar, pero podía escuchar. Voces flotaban sobre mí como ecos en una caverna. «Está estable, pero no responde», dijo una enfermera. «Familia», preguntó otra. «Su hijo vino el primer día. Firmó los formularios. Intervención mínima. No ha regresado». Mi corazón dio un vuelco bajo las capas de sedación. Intervención mínima. Mi propio hijo les había dicho que no lucharan demasiado por mí. El tiempo se disolvió en fragmentos, días o semanas imposibles saberlo. Flotaba en la penumbra mi cuerpo pesado como piedra, pero mi mente viva con preguntas. ¿Por qué Damián no se quedó? ¿Por qué no llamó? A veces captaba los susurros de las enfermeras durante el cambio de turno. Sin visitas ni una sola. Ni siquiera una llamada para preguntar por ella. Quise llorar, pero hasta las lágrimas me traicionaron atrapadas dentro del cuerpo, que se negaba a responder a mi voluntad. Mi única compañía era el coro constante de las máquinas manteniéndome viva porque extraños habían elegido hacer lo que mi propia sangre no quiso. Una noche, mientras los pasos se alejaban por el pasillo, sentí el toque más leve una enfermera ajustando mi sábana. Se quedó un momento, su voz apenas un susurro. «¿Quién le dice a la gente que no visite a su propia madre?», susurró a otra enfermera. Frío como hielo. Dijo que ella no querría compañía, que preferiría estar sola. Esas palabras me destrozaron más que el colapso. Damián no solo me había abandonado, me había borrado convertido en una mujer que no quería amor, que no quería ser vista. Las máquinas seguían pitando constantes e indiferentes, mientras la verdad se grababa en mis huesos. Mi único hijo me había dado por muerta. Y mientras mi cuerpo yacía inmóvil, su sombra se movía libremente en el mundo exterior, tomando decisiones en mi nombre. Decisiones que despertaría para enfrentar. Cuando la niebla finalmente se disipó, abrí los ojos a la luz dura de la mañana, colándose por las persianas a medio cerrar. El sonido de los monitores y el ritmo constante de mi propia respiración llenaban la habitación. Mi garganta estaba áspera, mis extremidades débiles, como si hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo y emergiera jadeando. Una enfermera notó el parpadeo de mis párpados. Corrió a mi lado, su rostro mostrando un alivio cauteloso. «Señora Velázquez, ¿me escucha?», intenté hablar, pero mi voz se quebró como vidrio frágil. ¿Cuánto tiempo?» «Casi 3 semanas», dijo con suavidad, ajustando la cama para levantarme ligeramente.
Estuvo en coma, pero ahora está despierta. Eso es lo que importa. 3 semanas. Casi un mes borrado de mi vida, lleno solo de sombras y máquinas. Forcé mis labios a formar la pregunta que había quemado, incluso cuando no podía moverme. Mi hijo, Damián, ¿ha estado aquí? Sus ojos se desviaron. Dudó la bondad en su expresión nublada por algo más pesado. Vino el primer día. Firmó los papeles de ingreso. Pero se mordió el labio. Nos dijo que no la contactáramos. Dijo que no quería visitas, que prefería estar sola. Las palabras me golpearon más fuerte que el colapso mismo. No estar sola por debilidad, sino porque él había elegido borrarme. Mi pecho se apretó el monitor acelerando su pitido constante. Nunca dije eso. Susurré aunque el esfuerzo me agotó. La enfermera apretó mi mano, su rostro lleno de compasión. Lo sé, pero esas fueron sus instrucciones. Giré la cabeza hacia el techo, el peso de la traición, presionando más fuerte que los tubos y cables que me ataban. Había imaginado despertar con la voz de Damián, su mano en la mía, el perdón en sus ojos por los años en que a veces chocamos. En cambio, desperté en el abandono mi único hijo firmando no solo mi cuidado, sino mi dignidad. El silencio se extendió mucho después de que la enfermera se fue. En esa habitación estéril, no me atormentaban las máquinas, sino los recuerdos. Pensé en Javier, mi esposo, el hombre cuya fuerza había cargado acero en las fábricas de Ciudad Juárez. Sus manos siempre estaban agrietadas, ennegrecidas por el hollín, pero construyeron nuestra vida. Solía decir que la industria podría romperle el cuerpo, pero daría un futuro a su familia. Y lo hizo hasta que el cáncer lo robó. Antes de sus 50 años. Damián tenía 12 cuando Javier murió. Recuerdo la noche del funeral, el niño acurrucado contra mí en nuestra cama, su pequeño cuerpo temblando. Susurré promesas en su cabello. Lo superaremos. Tú y yo. Siempre. Desde ese día cargué con todo sola. Enseñaba historia en la secundaria de día, daba tutorías de noche. Reparé el tejado yo misma cuando las tormentas arrancaban tejas. Me privé de ropa nueva durante años para que Damián tuviera zapatos que le quedaran. Salté comidas para que su plato estuviera lleno. Cada decisión, cada sacrificio fue hecha pensando en él. Y aún así, aquí estaba despertando sola con la noticia de que él había desaparecido por elección. Cerré los ojos luchando contra las lágrimas que llegaron calientes y que inesperadas. Quizás la verdad más dura no era que me había abandonado en esa cama de hospital, sino que había elegido pintarme como alguien que quería ser abandonada. Esa crueldad era más afilada que cualquier negligencia. Cuando la enfermera regresó, preguntó si quería que abriera más las persianas. Negué con la cabeza. La luz exterior era demasiado brillante, demasiado viva, y no estaba lista para enfrentarla. En cambio, me volví hacia adentro al niño que había criado al hombre en que se había convertido, y a la pregunta que desgarraba mi pecho. ¿Por qué el hijo al que le di todo me borró tan completamente? La respuesta llegaría pronto de maneras más devastadoras de lo que me atrevías a imaginar. Cuando el hospital finalmente me dio de alta, me sentía frágil e inquieta, como si caminara sobre piernas de cristal. Un voluntario me llevó en silla de ruedas hasta la salida, y desde allí tomé un taxi con las calles familiares de Ciudad Juárez, pasando borrosas por la ventana. Cada giro me acercaba más a la casa que Javier y yo construimos juntos, el hogar que me había sostenido durante la viudez y los largos años de retiro. Pero cuando el taxi se detuvo frente a mi casa colonial, algo estaba mal. La pintura del porche era la misma, los gabletes sin cambios, pero el aire alrededor se sentía hueco. Subí los escalones lentamente, mi bastón golpeando la madera, y deslicé mi llave en la cerradura. No giró. Mi mano tembló mientras lo intentaba de nuevo. Los dientes de metal rasparon inútilmente. Alguien había cambiado las cerraduras. Toqué una vez, 2 veces, aunque sabía que no había nadie dentro. El silencio se burlaba de mí. Finalmente,
Rodeé hacia la puerta trasera e intenté allí. El mismo resultado. Las llaves que había llevado fielmente durante décadas ahora eran inútiles. La vecina de enfrente, doña Esperanza, salió a su porche con una canasta de ropa. Se congeló al verme sus ojos abiertos de par en par. Leonor, por Dios, pensé que... Su voz se apagó tropezando con sus palabras. Forcé una sonrisa que no llegó a mis labios. He vuelto a casa. Asintió rápido, luego desapareció dentro como si mi presencia la inquietara. Llamé a un cerrajero y tras mucho trabajo la puerta cedió. Entré y me detuve en seco. La casa estaba desnuda. La alfombra del vestíbulo desaparecida. El piano que Javier me regaló en nuestro 10º aniversario desaparecido. Incluso las cortinas habían sido reemplazadas por persianas rígidas y sin alma. Recorrí las habitaciones, mi bastón golpeando contra pisos que resonaban diferentes y muebles para suavizarlos. La mesa del comedor, el aparador de la vajilla, las fotos enmarcadas de vacaciones familiares, todo desaparecido. Hasta los libros que había coleccionado durante 40 años habían sido arrancados de los estantes, dejando solo polvo. Cuando llegué a mi recámara, el aire se me escapó por completo. El baúl de cedro al pie de mi cama donde guardaba mi caja de recuerdos ya no estaba. Esa caja contenía las cartas de Javier escritas durante turnos largos en la fábrica. Su letra a veces estaba manchada de grasa, pero esas palabras habían sido mis salvavidas tras su muerte. Junto a ellas guardaba nuestra rosa de boda prensada y plana, y un pañuelo que él llevaba en nuestra primera cita. Cada recuerdo que aún podía sostener en mis manos desaparecido. Me hundí en el colchón desnudo sin sábanas y presioné mi rostro contra mis palmas. No era solo un robo. Era una borradura. Más tarde esa noche, cuando me obligué a salir por aire, don Miguel, de 2 puertas más allá, me saludó con una sonrisa tensa. Leonor dijo no esperaba verte de vuelta tan pronto después de... Bueno, de la fiesta de Damián. Me giré lentamente. Fiesta. Hace 2, tal vez 3 semanas, dijo incómodo. Mucha gente, mucho champán. Dijo que era un nuevo comienzo para él, una celebración de la vida avanzando. Pensé... Bueno, asumí que ya no estabas. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Mientras yacía inconsciente en una cama de hospital, Damián había brindado por su futuro dentro de mi hogar, rodeado de vecinos como si ya fuera el único heredero. Asentí rígidamente, demasiado vacía para responder, y regresé hacia la casa despojada. Dentro me senté en una silla que no era mía, parecía recién comprada barata, comparada con los muebles que Javier y yo elegimos juntos. El vacío me apretaba el peso de lo robado, aplastándome en silencio. Y aunque mi cuerpo estaba débil, mi mente ardía con un pensamiento implacable. Damián me había despojado de más que posesiones. Había robado mi historia, mi dignidad y la verdad de quién era. Pero descubrirías hasta dónde había llegado. A la mañana siguiente me senté en mi mesa de cocina desnuda con papeles esparcidos frente a mí, formularios de alta del hospital, una pila de cuentas sin pagar enviadas desde mi buzón y un solo sobre sellado con el sello del juzgado municipal. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había copias de peticiones que nunca había visto. Damián había solicitado una tutela temporal sobre mí, mientras yacía inconsciente, citando incapacidad mental y física. En su declaración jurada afirmaba que no podía manejar mis finanzas ni tomar decisiones por mí misma. El lenguaje cortaba profundo, inestable, en declive vulnerable. Palabras elegidas para desmantelar una vida de fortaleza y sacrificio. Presioné mi mano contra el pecho luchando por respirar. Así fue como había obtenido la autoridad para vaciar mis cuentas, cambiar las cerraduras, borrarme. No como ladrón en la noche, sino con la bendición del tribunal entregada en papel. Llevé el sobre a la biblioteca municipal, donde la oficina de registros públicos aún guardaba archivos en filas ordenadas de cajones y pantallas. Mis dedos temblaban mientras buscaba en la base de datos las presentaciones de Damián. Lo que encontré confirmó mis peores temores. Junto a la petición de tutela
había una transferencia de escritura. El terreno que Javier me dejó en las afueras de Chihuahua, hectáreas de campos bañados por el sol, donde soñaba con construir una cabaña, se vendió durante mi coma. El nombre del comprador dolió como vinagre. Selena Velázquez, la exesposa de Damián. Me recosté presionando mi mano contra la madera dura de la silla. Selena había desaparecido de la vida de Damián hacía casi una década. Su matrimonio había terminado en rencores, con rumores de apuestas, de deudas con las personas equivocadas. Pensé que era un capítulo cerrado, una herida sanada por el tiempo. Pero aquí estaba su nombre de nuevo sellado y notariado el terreno por el que Javier se había desgastado, ahora transferido a ella por una fracción de su valor. Mi mente corría. ¿Por qué Selena? ¿Por qué no un banco o un comprador anónimo, a menos que el terreno no fuera el premio? A menos que fuera un pago. Saqué otro registro, las declaraciones financieras de Damián delgadas como telarañas pero condenatorias. Líneas de deudas, cuentas de crédito vencidas, préstamos que no sabía que tenía. Había estado ahogándose en silencio, manteniendo la cabeza a flote con encanto y demoras. Y ahora veía la verdad. Mi coma había sido su salvavidas, mi patrimonio su balsa. Regresé a casa vacía, el aire dentro de mi casa despojada más frío que el viento otoñal afuera. Me hundí en la única silla que quedaba y miré el papel tapiz descascarado, trazando los patrones desvaídos con mis ojos. ¿Cómo pudo el niño que crié sola, al que protegí de las dificultades, vender el legado de su padre a la misma mujer que una vez lo destruyó? La ira creció dentro de mí, caliente y desconocida. Conocía el duelo, conocía la soledad. Pero esto era rabia, lo bastante afilada para impulsarme hacia adelante. Esa noche no pude dormir. Di vueltas a las elecciones de Damián una y otra vez en mi mente. Era simple codicia, un hambre que lo había devorado lentamente a lo largo de los años. O estaba atrapado en algo más grande, deudas y tratos que lo arrastraron más profundo, hasta que la traición parecía su único camino. Las preguntas me mantuvieron despierta hasta el amanecer. Cuando resolví una cosa, no seguiría en silencio. Si me había enterrado en papeles, cavaría mi salida con pruebas. Y esa prueba comenzaría con encontrar a alguien que supiera pelear la guerra que él había declarado. El domingo por la mañana me obligué a ponerme mi mejor abrigo, abotonándolo con dedos rígidos. La casa estaba vacía, pero las campanas de la iglesia aún resonaban en el barrio. El sonido que me había sostenido a través del duelo y las dificultades por igual. Caminé lentamente por el pasillo, al llegar bastón en mano, cada paso resonando. Los rostros se giraban, algunos sorprendidos, otros inquietos, los susurros siguiéndome como sombras. Pero mantuve mis ojos en el altar. Después del servicio me quedé cerca del fondo, insegura de si tenía la fuerza para charlas triviales. Fue entonces cuando escuché una voz cálida y familiar. «Leonor Velázquez», dijo Maribel Peña, su rostro rompiéndose en un alivio asombrado. Casi no lo creí cuando me enteré. «Estás aquí viva». Nos abrazamos torpemente, mi bastón atrapado entre nosotras, y ella me estudió de cerca. «¿Por qué Damián no le ha dicho a nadie? La gente pensó que habías fallecido». Las palabras dolieron, pero asentí. Porque esa es la historia que él quería que creyeran. Ha despojado mi casa, vendido el terreno de Javier, y le dijo al tribunal que no estoy capacitada. «Maribel, necesito ayuda, pero no sé por dónde empezar». Sus ojos se entrecerraron, su voz cálida, ganando firmeza. «Entonces tienes que conocer a Clara Reyes». Esa tarde Maribel me llevó al centro, a un edificio modesto de ladrillo escondido entre oficinas de vidrio más altas. Una placa de latón junto a la puerta decía «Clara Reyes, abogada». La sala de espera olía ligeramente a café y papel viejo. Cuando Clara entró, entendí la insistencia de Maribel. Estaba en sus 40, de ojos agudos, el cabello oscuro, recogido pulcramente,
y una presencia que llenaba la habitación sin alzar la voz. Me dio la mano con firmeza. Luego me indicó que me sentara en su oficina. «Cuéntame todo», dijo. Y lo hice. Le conté sobre el colapso en mi casa colonial, sobre despertar y descubrir que Damián había desaparecido, sobre las peticiones de tutela, el terreno vendido a Selena, el testamento, falsificado el rumor del acta de defunción susurrado en el tribunal. Hablé hasta que mi voz se quebró, hasta que las palabras mismas se sentían demasiado pesadas para cargar. Clara escuchó sin interrumpir su pluma, rasguñando constantemente en una libreta amarilla. Cuando terminé, el silencio en la habitación fue denso, roto, solo cuando dejó la pluma con precisión. «No es solo traición», dijo con firmeza. «Es fraude, abuso a personas mayores, posiblemente conspiración. Damián ha construido una jaula legal a tu alrededor, pero las jaulas se pueden romper. Y yo te ayudaré a romper esta». Las lágrimas ardían en mis ojos. «No puedo pagar, él ha congelado todo. Ni siquiera sé si tendré un tejado sobre mi cabeza el próximo mes». Clara se recostó, su mirada inquebrantable. «No me pagarás ni un peso. Tomo casos como este pro bono cuando las pruebas son tan fuertes». Damián eligió a la persona equivocada para silenciar. Su certeza me estabilizó de una manera que nada más lo había hecho. Por primera vez desde mi colapso, sentí algo cercano a la esperanza. «¿Cuál es nuestro primer paso?», pregunté. Golpeó la libreta. «Empezamos desde la base, los registros médicos. Damián no podría haber obtenido la tutela sin convencer al tribunal de que nunca te recuperarías. Si esos registros fueron alterados o exagerados, es prueba de fraude deliberado. Lo supo Ena. Hablaremos con los médicos que te atendieron y seguiremos el rastro a donde nos lleve». Mientras hablaba, sentí mi espalda enderezarse, como si su resolución fluyera hacia mí. Ya no era solo una viuda en una casa despojada, era una cliente con una defensora. Maribel extendió la mano y apretó la mía. «Ya no estás sola, Leonor». Cuando salimos de la oficina de Clara, la luz de la tarde cortaba sombras largas en la acera. La ciudad se sentía diferente, aún fría, pero menos abrumadora. Clara caminaba a mi lado, su maletín pesado con notas. «Arreglaré el acceso a esos registros esta semana», dijo. «Y cuando los veamos sabremos qué tan profundas son las mentiras de tu hijo». Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de regresar a casa. El camino hacia la justicia había comenzado, y su primer paso me llevaba de vuelta al hospital, donde casi perdí mi vida. Clara me encontró en el hospital el siguiente jueves por la mañana. Llevaba su maletín como un escudo, su paso decidido, mientras pasábamos el mostrador de recepción y entrábamos en los pasillos sinuosos por los que una vez había flotado medio consciente. Mi bastón golpeaba el suelo pulido cada paso, un recordatorio de la debilidad que aún se aferraba a mi cuerpo, aunque mi mente ardía más afilada que nunca. Nos llevaron a una pequeña sala de consultas donde una mujer alta con bata blanca esperaba. Se levantó al entrar, su cabello surcado de canas recogido, su presencia tranquila pero imponente. «Señora Velázquez», dijo extendiendo la mano. «Soy la doctora Serafina Prado. Supervisé su caso mientras estuvo aquí». Su agarre era firme, sus ojos directos. Por un momento quise aferrarme a esa firmeza, creer que había habido alguien en estos pasillos que realmente me había visto. Clara me indicó que me sentara. Luego abrió su maletín y sacó una libreta amarilla, pluma lista. La doctora Prado puso una carpeta en la mesa y exhaló. «¿Hay algo que necesitan saber?» Sus registros médicos, los que el tribunal usó para otorgar la tutela a su hijo, fueron alterados. Me tensé. «¿Alterados?» ¿Cómo? Abrió la carpeta y puso 2 gráficos lado a lado. «Estas son mis notas originales. A la semana de su ingreso, observé respuestas reflejas, signos vitales mejorados y señales de que probablemente despertaría. Mi pronóstico era reservado, pero esperanzador». Deslizó el segundo gráfico más cerca.
Esto es lo que terminó en el registro oficial. La paciente permanece sin respuesta. Pronóstico pobre. Probable estado vegetativo permanente. Miré las palabras la bilis subiendo por mi garganta. Mi vida, mi futuro, reducidos a una sentencia de desesperanza que nunca me gané. Clara se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados. La letra parece similar, pero la redacción no es tuya. La doctora Prado asintió. Correcto. Y no fue el único cambio. Mira aquí. Pasó a otra página registros de sedación. Receté dosis leves para mantenerla cómoda. Pero los registros oficiales muestran que le dieron cantidades mucho más altas suficientes para suprimir cualquier signo de mejora. Según estas notas, la mantuvieron tan profundamente sedada que ninguna recuperación parecería posible. La habitación se tambaleó a mi alrededor. Entonces, fue deliberado. Susurré. Alguien quería que pareciera que nunca despertaría. Sí, dijo la doctora Prado en voz baja. Y con esos registros, Damián pudo solicitar la tutela sin oposición. En papel usted estaba más allá de la salvación. Clara golpeó su pluma contra la libreta, su voz baja y firme. Sin estas entradas falsificadas, el tribunal nunca le habría otorgado control. Construyó todo su caso sobre mentiras enterradas en registros médicos. Mis manos temblaron al alcanzar la carpeta. Las palabras nadaban ante mis ojos, cada línea un cuchillo. Recordé los susurros de las enfermeras, la sensación de ser borrada. Ahora sabía que no había sido solo negligencia. Había sido un diseño, un robo calculado de mi voz, mientras yacía en silencio. Aferré el borde de la mesa. ¿Quién tenía acceso? Solo un puñado de empleados, respondió la doctora Prado. Pero entradas como estas requieren autorización a través de canales legales. Alguien fuera del hospital estuvo involucrado, probablemente Damián mismo. No puedo decir quién escribió las palabras, pero puedo decir que no fueron mías. Clara recogió los documentos con precisión cuidadosa, guardándolos en su maletín. Esto es prueba de fraude, Leonor. Prueba de que su hijo manipuló su destino. El tribunal lo escuchará. Al salir del hospital, el sol de la mañana golpeó mi rostro demasiado brillante, demasiado agudo. Apreté mi agarre en el bastón sintiendo su peso, menos como una carga y más como un arma. Mi hijo había reescrito mi casi historia con tinta y sedantes había intentado enterrarme bajo mentiras. Pero esas mentiras ahora vivían en el maletín de Clara, listas para volverse contra él. Y si tenía aliados dentro de ese hospital, descubriría quiénes eran. Clara me llamó una noche y dijo que había alguien que quería que conociera. Su voz llevaba esa intensidad tranquila que había comenzado a reconocer, el tono que usaba cuando sabía que algo condenatorio estaba por salir a la luz. A la mañana siguiente me llevó a su oficina donde una mujer con cabello corto y un bolso de cuero ya esperaba. «Señora Velázquez», dijo. «Clara. Ella es Renata Salazar, una investigadora privada con la que he trabajado durante años. Ha estado investigando las presentaciones y la actividad financiera de Damián». Renata me dio la mano con una gentileza sorprendente. Luego puso una carpeta en la mesa. «Prepárese», dijo. El primer documento que reveló parecía oficial sellado y notariado. En la parte superior, en letras grandes, decía: «Última voluntad y testamento de Leonor Velázquez». Mi respiración se detuvo. «Eso es imposible», susurré. El dedo de Renata señaló una línea en medio de la página. «Según este testamento firmado hace 5 semanas, usted deja el 80% de su patrimonio a su hijo Damián Velázquez, con el resto designado para causas benéficas. Incluye firmas de testigos. Notarización completa». Sentí mi cuerpo temblar mientras me inclinaba más cerca. El garabato al final de la página se parecía a mi letra, pero los trazos eran desiguales, antinaturales. Nunca había tocado ese papel. Hace 5 semanas estaba en coma, dije, mi voz quebrándose. No podía sostener una pluma, mucho menos firmar algo. La mandíbula de Clara se tensó. «Lo que lo hace
No solo una falsificación, sino una audaz. El tribunal lo destrozará una vez que demostremos la línea de tiempo. Renata no había terminado. Sacó un segundo grupo de páginas impresiones de una cuenta telefónica. Damián también ha presentado evidencia digital para reforzar el testamento, un mensaje de texto desde su número al suyo. Deslizó la página hacia mí. Leí las palabras y sentí mi estómago dar un vuelco. Si no despierto, todo es tuyo. Cuídalo por mí. Mamá. Empujé el papel de vuelta por la mesa como si quemara. Eso es una mentira. Nunca envié eso. Mi celular estaba en un cajón en el hospital. No podía. Renata asintió gravemente. Rastreamos los metadatos. Ese mensaje no fue enviado desde su celular. Vino de una tableta sincronizada con su cuenta, probablemente accedida por Damián o alguien que lo ayudó. Los registros del Wi-Fi del hospital lo confirman. La habitación giró. Mi voz, mis palabras, mi despedida misma habían sido robadas y reutilizadas para bendecir su robo. No solo había tomado mi propiedad, había robado mi identidad, el amor de una madre, y lo había torcido en justificación para su codicia. Presioné mis palmas contra la mesa para estabilizarme. Los recuerdos me abrumaron. La voz de Javier, leyendo en voz alta el primer testamento que redactamos juntos, su insistencia en que nuestros bienes me mantuvieran segura. Y ahora, en tinta negra y código digital, Damián había corrompido hasta esa promesa sagrada. La voz de Clara cortó mis pensamientos en espiral. Este es su patrón. Registros alterados, fraude de tutela, ahora un testamento falsificado y mensajes fabricados. Muestra intención, no desesperación. Quería control de todo, su vida, su muerte, su voz. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero la ira me estabilizó. Quería que el mundo creyera que yo quería que él tuviera todo. Que le di mi bendición. Renata se inclinó hacia adelante. Pero las mentiras dejan huellas. Podemos rastrear esto, exponerlo. El testamento falso, el texto falsificado, se convertirán en las armas que lo deshagan. Asentí lentamente, forzando aire a mis pulmones. La traición era más profunda de lo que temía, pero con cada revelación, las grietas en la fortaleza de Damián se ensanchaban. Cuando salí de la oficina de Clara, aferré el bolso con las pruebas contra mí como si fuera un escudo. El aire de la ciudad era cortante, casi vigorizante. Mi hijo pensó que me había silenciado, pero ahora mi verdadera voz tenía aliados para llevarlas a la luz. Y pronto la usaría contra él directamente. Fue Renata quien lo sugirió, aunque el rostro de Clara se tensó con inquietud cuando se expuso el plan. Es lo bastante arrogante para irse a hablar de más, argumentó Renata, pero solo lo hará si cree que estás débil, que estás rota. Ahí es cuando se jactará. Me senté en silencio, mi bastón sobre mis rodillas, el peso de sus palabras presionándome. Finalmente dije: entonces que me vea rota. He llevado esa máscara el tiempo suficiente. Llamé a Damián, mi voz deliberadamente débil, cuando contestó. Necesito hablar, dije dejando un temblor en las palabras. Cara a cara. Hubo una pausa, luego la calidez resbaladiza de su voz. Por fin, mamá. Estás lista para ser razonable. Encuéntrame en el café La Esquina mañana a las 3. A la tarde siguiente me vestí sencillo, un cardigan viejo, zapatos gastados en los bordes. Mi bastón golpeaba el pavimento mientras entraba al café, mis pasos lentos, como si cada uno pudiera derribarme. El pequeño grabador que Renata me había dado descansaba en el bolsillo de mi suéter encendido, su lucecita roja, oculta bajo un pliegue de tela. Damián ya estaba allí sentado junto a la ventana con un capuchino. Se levantó a medias cuando me vio, sus ojos entrecerrándose, antes de que sus labios se estiraran en una sonrisa que no tocaba sus ojos. Mamá dijo señalando la silla frente a él. Me preguntaba cuánto tiempo seguirías peleando contra sombras. Me senté con cuidado, mis manos temblando lo justo para parecer auténtico. ¿Por qué, Damián?, susurré. ¿Por qué tomar todo? ¿Por qué decir que me había ido cuando no era así?
Se recostó su expresión presumida. Porque ahora es mío. Todo. No ibas a sobrevivir, mamá. Los médicos lo dijeron, los papeles lo dijeron. Solo asumí el rol que dejaste vacío. Mi corazón se apretó, pero mantuve mi rostro suave, dócil, como si sus palabras dolieran, pero no me enojaran. Pero el testamento, los mensajes... Yo nunca. Me interrumpió con una risa baja y afilada. Detalles. La gente cree en el papel, no en las protestas. Una firma aquí, un texto allá. Y todo parece perfectamente legítimo. ¿Quién crees que un juez va a creer? ¿Al hijo afligido que dio un paso al frente? ¿O a la anciana frágil que apenas puede caminar hasta un café? Sus palabras golpearon como puñetazos, pero cada sílaba fue capturada por el grabador, inmortalizada. Aferré el mango de mi bastón más fuerte bajo la mesa, anclándome. ¿Alguna vez pensaste en lo que diría tu padre?, pregunté suavemente. Javier trabajó toda su vida por ese terreno, por nuestra casa. Por un brevísimo instante su mandíbula se tensó. Luego se encogió de hombros. Papá se mató trabajando por migajas. No haré lo mismo. Esta fue mi oportunidad de subir más alto, de reclamar lo que merezco. El aire entre nosotros se volvió más pesado, lleno de la arrogancia de su confesión. La gente a nuestro alrededor tomaba su café ajena a la tormenta que se desplegaba en nuestra mesa. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para que él creyera que me había roto. Luego me puse de pie inestable, pero resuelta. «Gracias, Damián», dije en voz baja. Sonrió burlonamente. «Por finalmente entender». Lo miré a los ojos una última vez. Por finalmente decir la verdad. Salí del café con mi bastón golpeando firmemente contra el suelo, mi cuerpo temblando no de miedo, sino de la oleada de triunfo y desamor entrelazados. En mi bolsillo el grabador zumbaba con su voz, su arrogancia, su crueldad, su perdición. Cuando llegué a la calle, el aire otoñal golpeó mi rostro como un viento purificador. Mis manos temblaban mientras pedía un taxi, pero dentro de mí, algo se estabilizó. La prueba irrefutable era mía. Y pronto estaría en las manos de Clara. El viaje en taxi desde el café fue silencioso, aunque dentro de mi pecho rugía una tormenta. Aferré mi bolso donde descansaba el grabador, las palabras de Damián selladas dentro, como veneno esperando ser derramado. Debería, pese a haberme llenado de puro alivio finalmente, una prueba innegable de lo que había hecho. Sin embargo, el peso que me aplastaba no era la victoria, era el duelo. Por el niño que alguna vez fue, mientras estaba sentada sola esa noche con la casa desnuda a mi alrededor. Los recuerdos llenaron el silencio. Vi a Damián de niño no mayor de 6 años corriendo por el patio con los zapatos desatados, su risa clara como una campana. Había insistido en ayudarme a plantar claveles junto al porche esa primavera, aunque sus pequeñas manos esparcieron más semillas en el suelo que en la tierra. Lo amé ferozmente en ese momento. Amé su entusiasmo, su sonrisa tan parecida a la de su padre. Pero cuando cumplió 13, algo dentro de él comenzó a cambiar. Rodaba los ojos cuando le recordaba las tareas, se burlaba de la ropa heredada, despreciaba el presupuesto cuidadoso que mantenía comida en la mesa. Otros chicos tienen cosas mejores. Se quejaba cerrando la puerta de su cuarto de un portazo. Lo atribuía a la adolescencia. Me dije que pasaría. Pero el hambre en él solo creció hambre no por conocimiento, no por amor, sino por más. Intenté contrarrestarlo con afecto. Trabajé horas extra en la escuela dando tutorías hasta tarde, para que tuviera los zapatos que quería, la chamarra que combinaba con la de sus amigos. Me dije que le estaba dando lo que Javier hubiera querido, lo que nunca podría negarle a su hijo. Pero en algún momento mis sacrificios dejaron de ser lecciones de amor y se convirtieron en combustible para su sentido de merecimiento. Un recuerdo regresó con brutal claridad. Damián tenía 17 y un hombre llamado Tomás Rivera me había pedido matrimonio. Era amable, estable, viudo también, que me había cortejado con persistencia, tranquila.
Prometía compañía, un futuro de cargas y alegrías compartidas. Quería decir que sí quería a alguien a mi lado otra vez, pero Damián había escuchado la propuesta de Tomás. Su reacción fue explosiva. «Lo estás eligiendo a él sobre mí», gritó, su rostro rojo de furia. «Se supone que eres mía. Solo mía». Intenté explicarle que nada cambiaría, que siempre sería su madre primero. Pero la verdad estaba escrita en su mirada: nunca me compartiría. Y así le dije que no a Tomás. Elegí a mi hijo sobre mi propia felicidad. Ahora veo lo que esa decisión le enseñó: que mi vida era suya para dictar, que mis sacrificios eran su derecho de nacimiento. Pensé que estaba demostrando mi devoción. En cambio, estaba alimentando la semilla misma del egoísmo que un día crecería en traición. Ahora, mientras estaba sentada en la oscuridad, tracé el arco desde aquel niño en el jardín con semillas de clavel hasta el hombre en el café, presumiendo que mi vida, mi patrimonio, mi legado, eran suyos por derecho. El niño que una vez lloró en mis brazos tras el funeral de Javier se había convertido en el hombre que falsificó mi acta de defunción. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas calientes y silenciosas. Las sequé con el dorso de mi mano, forzándome a enderezarme. El arrepentimiento no podía deshacer el pasado. Mi devoción pudo haber creado este monstruo, pero mi resolución sería lo que lo detendría. Alcancé el grabador, de nuevo su pequeño marco brillando débilmente bajo la luz de la lámpara. La voz de Damián resonó en mi mente. «Ahora es mío. No ibas a sobrevivir». Esa prueba no solo hablaría por mí en el tribunal, sino que se alzaría contra los años de silencio que había soportado. Y mañana la pondría en las manos de Clara. A la mañana siguiente entré en la oficina de Clara con el grabador apretado contra mi palma, como si cargara una reliquia. Me recibió con su calma habitual, guiándome al asiento frente a su escritorio. Coloqué el grabador entre nosotras, mi mano deteniéndose un momento antes de soltarlo. Escuchó las palabras de Damián en silencio, su rostro indescifrable. Pero cuando la última línea sonó: «Ahora es mío», no ibas a sobrevivir. Su mandíbula se tensó con una resolución tranquila. Lo apagó y cruzó las manos. «Esto», dijo, «es más que evidencia. Es una confesión. Con el testamento falsificado, los mensajes fabricados, los registros médicos alterados, y ahora esta grabación, tenemos un muro de pruebas lo bastante fuerte para aplastar su petición». Renata llegó unos minutos después con una nueva pila de papeles. «Y aquí están los financieros», dijo, dejándolos caer en el escritorio con un golpe seco. Transferencias de sus cuentas a empresas fantasma, pagos hechos a Selena. Y un retiro particularmente interesante en efectivo. C$200.000. Justo antes de que Liduvina Núñez presentara su declaración jurada. Parpadeé. Liduvina Renata asintió sombríamente. «Está listada como testigo de Damián. Su declaración afirma que usted ha estado inestable durante años, olvidando conversaciones, manejando mal el dinero, incluso dejando la estufa encendida». La habitación se inclinó a mi alrededor. Liduvina Núñez, mi vecina de casi 2 décadas. Habíamos intercambiado rosas de nuestros jardines, compartido pasteles, por guisados, celebrado fiestas, cuando la soledad pesaba demasiado. Ella había cuidado a Damián cuando era niño, leyéndole en su sala mientras yo trabajaba turnos largos. Y ahora su nombre estaba en una página que me pintaba como senil y descuidada. Negué con la cabeza lentamente. Ella sabe que eso no es cierto. El dinero puede hacer que la gente recuerde las cosas de manera diferente, dijo Renata sin rodeos. Clara deslizó la declaración hacia mí. Las palabras de Liduvina saltaron de la página, cada una traición más afilada que la anterior. Leonor Velázquez a menudo parecía confundida. Una vez me hizo la misma pregunta 3 veces en una tarde. Hace mucho que me preocupa que no sea capaz de manejar sus asuntos. Mi mano tembló al devolverla al escritorio. «Está repitiendo sus mentiras». Los ojos de Clara se suavizaron, aunque su tono seguía práctico.
Damián está apilando el mazo con personas que dan credibilidad a su historia. Pero los testigos comprados rara vez resisten el escrutinio. Si Liduvina testifica, desmantelaré su declaración pedazo por pedazo. Aún así, el dolor cortaba profundo. Era una cosa que Damián me traicionara. Su codicia había estado festering durante años. Pero Liduvina la había dejado entrar en mi vida confiado en ella con pedazos de mi corazón, con mi único hijo cuando aún era frágil. Y ahora había elegido su lado, ya fuera por dinero, presión o su propia amargura, no podía decirlo. Me recosté en la silla, el peso de todo presionándome. Cuando hasta los vecinos se vuelven, ¿en quién puedo confiar? Clara no respondió de inmediato. Cerró el archivo y me miró directamente a los ojos. Confías en ti misma. Y confías en aquellos que han demostrado que están a tu lado, no por ganancia, sino por principio. Gente como Renata. Gente como yo. Sus palabras me estabilizaron, aunque el dolor permanecía. Pensé en Javier, en los sacrificios que había hecho en la soledad, que había definido gran parte de mi viudez. La confianza siempre había sido algo frágil, pero ahora se sentía como vidrio roto a mis pies. Sin embargo, mientras Clara reunía las pruebas en montones ordenados, sus movimientos precisos, me di cuenta de que el vidrio roto aún podía cortar. Damián había construido su fortaleza de mentiras alta, pero ahora teníamos las armas para perforarla. Me levanté lentamente, mi bastón firme contra el suelo, y encontré la mirada de Clara. Entonces mostremos al tribunal quién soy realmente. Ella asintió una vez. Estamos listas para la citación. Las mentiras de Damián viajaban más rápido de lo que yo nunca podría. Para cuando Clara presentó la citación, el vecindario ya zumbaba con una historia cuidadosamente tejida por la mano de mi hijo. Él interpretaba el papel del salvador noble, el hijo cumplido que había tomado control de los asuntos de su madre para salvarla de la vergüenza de su supuesto declive. Lo veía en todas partes, en las miradas cautelosas, en los saludos corteses, pero breves, en el silencio repentino cuando entraba a una habitación. El mundo comenzaba a tratarme no como una mujer agraviada, sino como una reliquia, deslizándose hacia la senilidad. Una tarde caminé al mercado por pan y manzanas. Los estantes eran familiares, pero las miradas no. Cerca de la sección de frutas, dos mujeres de la iglesia se inclinaban sobre sus carritos, sus voces bajas, pero no lo suficiente. Pobre Damián, murmuró una seleccionando peras. Tener que salvar su patrimonio después de que ella perdió la cabeza. La otra suspiró como si hablara de un accidente trágico. Ha pasado por tanto. ¿Te imaginas tener que declarar a tu propia madre incompetente? La fuerza que eso debe requerir. Sus palabras me perforaron más profundamente de lo que podrían saber. Apreté mi agarre en el bastón deseando que mis piernas no temblaran. Cada instinto me gritaba que gritara la verdad, que les dijera que mi mente estaba más afilada que nunca, que no era la cáscara frágil, que Damián quería que creyeran. Pero en cambio, puse las manzanas en mi canasta, mis manos temblando contra la piel suave de la fruta. Al pasar, una de las mujeres levantó la vista y encontró mi mirada. La culpa cruzó su rostro, pero no dijo nada. Su silencio era peor que cualquier acusación abierta. En la caja la cajera sonrió cortésmente, aunque era el tipo de sonrisa reservada para los compadecidos y disminuidos. Puse mis pocos víveres en el mostrador, pagué en efectivo porque mis cuentas aún estaban bloqueadas y llevé la pequeña bolsa a casa. El peso de esta no era nada comparado con la pesadez en mi pecho. Dentro del cascarón hueco de mi casa, dejé la bolsa en el mostrador y me apoyé en el fregadero. Por primera vez desde la muerte de Javier, sentí el aguijón agudo de la humillación. No solo duelo, no solo ira, sino el aguijón de ser vista como menos que completa, como alguien a quien compadecer, incapaz de defender su propia vida.
Presioné mis palmas contra el mostrador frío inclinando la cabeza. Esto era lo que Damián quería. No solo robarme mi fortuna, sino despojarme de mi dignidad, convencer al mundo de que había entregado todo voluntariamente, porque ya no era apta para sostenerlo. Pero mientras la vergüenza corría por mí, otro sentimiento se alzó para enfrentarla. Furia. No el dolor silencioso de la traición, sino una determinación ardiente que llenaba los rincones huecos de mi pecho. Levanté la cabeza y miré alrededor de la cocina vacía. El piano se había ido, el baúl de cedro se había ido, las fotos se habían ido, pero yo aún estaba aquí, y mientras respirara podía pelear. Clara me había advertido que el camino por delante sería brutal. Los vecinos se volverían. Los testigos podían ser comprados. La reputación podía envenenarse más rápido de lo que podía restaurarse. Pero, sentada allí humillada en mi propia cocina, entendí algo vital. Damián no había ganado. Todavía no. Había tomado mi dinero, mi hogar, mis recuerdos, incluso mi voz en papel. Pero no había tomado mi voluntad. Y era esa voluntad la que llevaría al tribunal. La noticia me llegó a través de Clara antes que a nadie más. Damián había seguido adelante con las audiencias de tutela, confiado en su creencia de que el juez sellaría sus peticiones sin más. Según él, yo era demasiado frágil, demasiado inestable, demasiado ida, incluso para aparecer en persona. «Está diciendo a todos que no vendrás», dijo Clara, su voz calma, pero con un filo de acero. «Que no eres más que un fantasma. Un fantasma». La palabra se quedó en el aire mucho después de que ella se fue. No bastaba con robarme. Quería enterrarme viva en la reputación, borrarme, hasta que fuera una historia contada en susurros sobre una mujer que había perdido la cabeza. Los informes de Renata solo confirmaron su arrogancia. Lo habían visto presumiendo en una cena en el centro, levantando una copa por su responsabilidad, ganada con esfuerzo. Sus palabras captadas en un momento descuidado. Nunca aparecerá. Se acabó. Pero Clara ya estaba en movimiento, su maletín lleno de cada fragmento de evidencia que habíamos reunido. Presentó la contrademanda en días exponiendo con detalle meticuloso los registros médicos alterados, el testamento falsificado, los mensajes fabricados, las transferencias sospechosas y la grabación del café. Fraude, abuso a personas mayores, conspiración. Palabras que en papel cargaban un peso más pesado que sus alardes. El secretario selló las presentaciones y de repente fue oficial. Damián ya no era solo mi traidor, era un demandado. Cuando Clara me entregó la copia de la contrademanda, tracé la tinta con mis dedos. Mi nombre, alguna vez usado como escudo para sus planes, ahora era la bandera bajo la cual pelearía. «El tribunal ha fijado una fecha», dijo Clara. «Tendrás que testificar. ¿Estás lista?» Sus ojos buscaron los míos como midiendo si mi cuerpo podría soportar la tensión. Tenía 72 años, aún frágil por el colapso. Mi bastón un compañero constante. Pero encontré su mirada sin vacilar. He estado lista desde el día que desperté en esa cama de hospital y me encontré sola. Esa noche me senté junto a la ventana de mi hogar hueco y observé las luces de Ciudad Juárez parpadear contra el horizonte. Mi corazón latía con partes iguales de miedo y determinación. La idea de pararme en esa sala, de enfrentar a Damián ante un juez, me llenaba de un temor tan agudo que robaba mi aliento, pero también me llenaba de resolución. Pensó que nunca aparecería. Pensó que nunca volveríais a alzar mi voz. Dejé mi mano descansar en el grabador que estaba en la mesa a mi lado. Su arrogancia estaba atrapada dentro, lista para ser reproducida, en el único lugar que no podía controlar. Eso me dio fuerza. La citación llegó a la mañana siguiente, nítida e innegable. Sostuve el sobre en mis manos sintiendo el papel temblar con mi latido. Esto ya no era solo una batalla privada librada en susurros y documentos falsificados. Ahora era pública.
Las paredes del tribunal serían testigos y la ley pesaría la verdad. Guardé la citación en mi cajón, puse mi bastón sobre mi regazo y enderecé mi espalda. Mi cuerpo era más débil que antes, pero mi espíritu, aunque lleno de cicatrices, seguía intacto. La fecha estaba fijada. Damián me vería en el tribunal. Y por primera vez me vería no como su víctima, sino como su adversaria. El juzgado olía a madera pulida y polvo viejo, el tipo de lugar donde los secretos se arrastraban a la luz, listos o no. Mi mano se aferró al bastón mientras Clara y yo cruzábamos las puertas dobles. Cada paso resonaba como una declaración. Estaba aquí. Estaba viva. La voz del alguacil resonó pidiendo orden, y por un momento el mundo pareció contener el aliento. Todos los ojos se giraron mientras caminaba por el pasillo. Las cabezas se inclinaban, los susurros crecían como una marea. «¿Está viva?», jadeó alguien desde la galería. Los jadeos se extendieron la incredulidad, propagándose como fuego. Rostros que reconocía vecinos colegas de Damián, incluso mujeres de la iglesia, miraban con ojos abiertos sus bocas abiertas. Esperaban un fantasma, un rumor, una mujer demasiado rota para pararse. En cambio, me vieron frágil, pero de pie, mi bastón golpeando firmemente contra el suelo. La silla de Damián raspó ruidosamente al levantarse de un salto. Su rostro perdió color, sus labios abriéndose sin sonido, antes de susurrar, casi para sí mismo. «Dios mío, es ella». Luego sus rodillas cedieron. Por un momento mi hijo se desplomó al suelo como una marioneta a la que le cortaron los hilos. La sala estalló, abogados, secretarios, incluso el juez sobresaltado de su compostura. 2 asistentes corrieron a cuolas a ayudarlo. Se recuperó rápido, alejándolos con un gesto, trepando de vuelta a su asiento con mejillas sonrojadas. «Yo... estoy bien», tartamudeó, aunque sus ojos se movían hacia mí con el pánico salvaje de un animal acorralado. El juez golpeó su martillo por orden. «Señor Velázquez, por favor, compóngase». Damián alisó su chaqueta intentando recuperar la compostura. Cuando sus ojos finalmente encontraron los míos, la arrogancia regresó, aunque ahora más delgada, estirada, tensa sobre las grietas. Forzó una sonrisa burlona. Mamá dijo en voz alta, como si toda la sala debiera escuchar: «No esperaba que arriesgaras tu salud por esta farsa». Su voz resonó, pero el temblor en ella lo traicionó. Seguí caminando hasta llegar al lado de Clara. Ella tocó mi brazo brevemente, estabilizándome mientras me sentaba. Los susurros no se apagaron. Zumbaban como un enjambre de abejas. Se suponía que estaba incapacitada. No decían que fue declarada no apta. No había un acta de defunción. El juez golpeó el martillo de nuevo, exigiendo silencio. «Esta sala tendrá orden». Mi corazón latía con fuerza, pero enderecé mis hombros. El aire estaba cargado de conmoción, el tipo de momento que cambiaba narrativas en un instante. Durante meses, Damián me había pintado como oída, como una mujer perdida por su propia fragilidad. Ahora la verdad estaba frente a él, viva e innegable. Damián se inclinó hacia su abogado, susurrando con urgencia, sus ojos saltando entre mí y el juez. Casi podía ver los cálculos girando en su mente, la búsqueda frenética de otra mentira, para tapar la presa que se desmoronaba. Pero ninguna mentira podía borrar la visión de mí sentada aquí, respirando, hablando, existiendo. Crucé las manos pulcramente en mi regazo, mi bastón descansando sobre mis rodillas, y me permití una respiración larga y firme. Las paredes de esta sala escucharían todo, su arrogancia, sus falsificaciones, su traición. Y yo estaría aquí en carne y hueso para ver su fortaleza colapsar. El martillo golpeó una vez más, y los procedimientos comenzaron. La sala del tribunal vibraba con un silencio que zumbaba de expectación. El juez llamó al primer testigo y Clara se levantó con precisión tranquila. Uno por uno los bloques de construcción del imperio de mentiras de Damián fueron sacados a la luz. Renata puso el grabador en la mesa, su mano firme presionando reproducir. La voz de Damián se derramó en la sala alta y clara. «Ahora es mío».
No ibas a sobrevivir. Las palabras quedaron suspendidas como humo, imposibles de borrar. Murmullos recorrieron la galería, algunos sorprendidos, otros disgustados. Damián se removió en su asiento, su mandíbula tensándose, pero su propia arrogancia se había convertido en la soga alrededor de su cuello. Luego vinieron los registros bancarios. La voz de Clara cortó el silencio mientras presentaba las transferencias, fondos canalizados a cuentas ligadas a Selena, su exesposa. Expuso la línea de tiempo con precisión quirúrgica, grandes pagos coincidiendo con las deudas de Damián, el mismo dinero robado de mi patrimonio. El nombre de Selena resonó en la sala, otra fractura en su defensa. El testamento falsificado siguió sus líneas de falsa devoción expuestas. Clara pidió al experto que testificara, y el analista de escritura confirmó lo que ya sabía en mis huesos. La firma no era mía. Luego el mensaje de texto fabricado revelado como generado desde un dispositivo que nunca estuvo en mi posesión. Mentiras sobre mentiras, y cada una despojada con la misma claridad implacable. La doctora Serafina Prado dio un paso adelante a continuación. Se llevó con la autoridad que dejaba poco espacio para la duda. Supervisó el cuidado de la señora Velázquez. Dijo su voz calma pero resuelta. Sus registros fueron manipulados. Las entradas de sedación fueron falsificadas, las evaluaciones neurológicas exageradas. Nada de eso se alineaba con su recuperación real. Mostró gráficos que mostraban mi progreso, cada uno un contragolpe a la afirmación de Damián sobre mi incompetencia. El abogado de Damián intentó objetar, pero el ceño fruncido del juez lo silenció. La marea estaba cambiando la verdad, inundando. Luego vino Liduvina Núñez. La observé caminar hacia el estrado, sus hombros encorvados, sus manos retorciéndose juntas. Mi estómago se anudó recordando el aguijón de la traición cuando supe que había jurado en mi contra. Se aclaró la garganta, su voz temblando al comenzar. Al principio le dije a Damián que lo ayudaría. Dijo que la señora Velázquez había perdido la cabeza, que era lo mejor para todos si él manejaba las cosas. Yo firmé la declaración jurada. Sus ojos se dirigieron hacia mí, luego cayeron. Pero no era cierto. Ella no está inestable. Nunca lo estuvo. Damián me ofreció $400,000 para testificar. Necesitaba el dinero. Y yo. Sus palabras se rompieron y presionó un pañuelo contra sus ojos. Pero no puedo mentir frente a este tribunal. No está bien. Un jadeo recorrió la galería, el sonido de ilusiones rompiéndose. El rostro de Clara permaneció firme, pero podía ver el más leve destello de satisfacción en sus ojos. La máscara de Damián se agrietó visiblemente entonces, sus labios apretados en una línea fina, sus nudillos blancos contra la mesa. Finalmente fue mi turno. Clara me ayudó a llegar al estrado y me senté en la silla, mi bastón, apoyado contra la barandilla. El juramento se sintió pesado al pronunciarlo, pero mi voz era firme. Les conté sobre la noche que colapsé sobre despertar y encontrarme abandonada sobre la casa, despojada y las cerraduras cambiadas. Hablé de los papeles falsificados, los mensajes fabricados, la humillación en el mercado cuando los vecinos susurraban sobre mi supuesta locura. Mi voz vaciló al describir el terreno de Javier robado sin mi consentimiento, pero se estabilizó de nuevo cuando miré a Damián al otro lado de la sala. Lo crié para que fuera hombre. Dije cada palabra sacada de las profundidades de mi dolor y resolución. No ladrón. No mentiroso. No el tipo de hijo que intentaría enterrar a su propia madre antes de que se fuera. La sala estaba en silencio. Incluso el juez se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en mí. Mis palabras no eran argumentos legales pulidos, pero eran verdad habladas desde la médula de mis huesos. Cuando terminé, Clara puso una mano reconfortante en mi hombro, guiándome de vuelta a mi asiento. Me senté erguida aunque mi cuerpo temblaba. La evidencia ahora estaba a la vista, cada hilo del engaño de Damián desenredado. La verdad estaba sobre la mesa. Y todo lo que quedaba era el juicio. La sala del tribunal estaba inmóvil cuando el juez regresó con su decisión.
cada sonido parecía magnificado. El roce de los papeles, la tos de un hombre en la galería, el clic del martillo que nos puso a todos en atención. Aferré mi bastón con fuerza, mi respiración atrapada entre el temor y la esperanza. Damián Velázquez, comenzó el juez su voz firme y resonante. Este tribunal lo encuentra culpable de fraude, falsificación y abuso a personas mayores. Las palabras golpearon como trueno. Los hombros de mi hijo se hundieron, su máscara practicada de arrogancia desvaneciéndose. No sentí triunfo en ese momento, solo un alivio cansado. El juez continuó. Se le sentencia a 7 años en prisión estatal y se le ordena pagar una restitución a su madre por los daños causados. Un murmullo recorrió la galería. Damián me miró, sus ojos salvajes como buscando clemencia en el rostro de la mujer que había traicionado. Sostuve su mirada no con odio, sino con una tristeza que él nunca podría deshacer. El nombre de Selena siguió poco después. El juez dictaminó que era cómplice en las transferencias financieras, ordenando daños civiles en su contra. Ella se sentó rígida, los labios apretados en una línea fina, rehusándose a encontrar mis ojos. Clara puso su mano sobre la mía. Su agarre firme, un recordatorio de que ya no estaba sola. Por primera vez en meses, sentí que el peso en mi pecho se aligeraba. Mi patrimonio, mi hogar, mi dignidad, ya no eran sombras para ser robadas. Eran míos otra vez. Cuando el martillo cayó por última vez, la sala se vació en un torbellino de susurros. Me quedé sentada un momento más, dejando que el silencio me envolviera. La justicia, aunque costosa, había llegado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeles, firmas y ajustes silenciosos. Clara me guió en cada paso mientras Renata aseguraba que lo que me habían quitado fuera rastreado y devuelto. La casa fue restaurada, aunque no del todo igual. Algunas reliquias se habían ido para siempre y con ellas pedazos de mi pasado, pero las paredes seguían en pie y dentro de ellas encontré fuerza otra vez. Una noche, mientras el sol se hundía sobre Ciudad Juárez, me senté en mi escritorio, en el estudio, la habitación oliendo ligeramente a cedro y libros viejos. Frente a mí había una llave de latón pequeña, sin pretensiones, pero pesada de significado. Alguna vez había abierto el cajón donde guardaba las cartas de Javier, un cajón que Damián había revuelto en su codicia. Hice cambiar las cerraduras, reconstruir el cajón. Giré la llave en mi mano, su superficie capturando la luz de la lámpara. Pensé en todo lo que representaba, no solo acceso, sino confianza. Confianza que había sido rota y rehecha, frágil, pero resistente. Con una deliberación lenta, la puse en el cajón, girando la cerradura con un clic silencioso. No para la intrusión, susurré en la quietud, solo para el respeto. La casa era mía otra vez, pero más que eso, mi vida era mía otra vez, y no dejaría que fuera disminuida o robada una segunda vez. Con el aliento de Clara comencé el trabajo de dar forma a algo nuevo, desde las cenizas. La Fundación Velázquez tomó raíz en meses, una organización dedicada con ayudar a personas mayores traicionadas por aquellos que amaban. Asistencia legal, consejería, vivienda segura, todas las cosas que había necesitado en mi hora más oscura. Mi nombre, una vez casi borrado, ahora representaba resiliencia. En la ceremonia de apertura de la fundación, hablé a una pequeña multitud reunida en un salón comunitario. Mi voz tembló al principio, pero se volvió más firme con cada palabra. No podemos elegir nuestra sangre, les dije, pero podemos elegir qué hacer con nuestro dolor. Esta es mi elección, que nadie más sufra en silencio como yo lo hice. Cuando los aplausos se desvanecieron, sentí la presencia de Javier en la sala, firme y orgulloso, como si su mano descansara en mi hombro. Más tarde esa noche encendí la lámpara en mi ventana, como solía hacer cuando esperaba que Damián regresara de sus andanzas de infancia. Pero esta vez, la luz no era para él, era para mí. Mientras el resplandor llenaba la habitación, supe que mi historia no terminaba aquí. Estaba comenzando de nuevo, construida no solo en sacrificio, sino en respeto ganado, exigido y dado.
Y cuando el respeto finalmente tocara a la puerta, sería yo quien decidiría si abrirla. Si